Estudiaste historia del arte, lengua y literatura. ¿Cómo se conjuga el arte con la literatura? ¿Cuál es tu secreto para vivir dentro de la atmósfera artística y juntar el arte pictórico con la escritura, la literatura? Pues muy sencillo, porque yo sobre todo lo que amo es la creación. O sea, yo soy una creadora también con la palabra. Entonces, el mundo del arte, la literatura, la pintura, el cine, la música, son artes que todos se unen para crear un mundo, para como vectores, son como puntos de orientación para que el ser humano trascienda, es trascender al ser humano. Cuando, por ejemplo, ha habido barbaries, se han jugado la vida para salvar obras de Modigliani o obras de los que quisieron los nazis desfenestrar o otros y destruir. Y esas obras han continuado siendo tan frágiles. ¿Por qué? Pues porque son una continuidad de nosotros, de lo mejor del ser humano, de lo más alto, de lo más noble, de lo, de lo que enseña a crear, a crecer el bien, la verdad, la belleza que decían los griegos. Eso es. Y todo va imbricado. Yo, para mí es la palabra, ¿no? Pero para otro es la pintura, para otro es la música. Y es un lenguaje universal que todo se une para el bien de la humanidad, no para destruirla. ¿Qué significa para ti la palabra poeta? Íntimamente, emocionalmente Pues y la palabra, líricamente también. pues la palabra poeta es la condición del extraño. Yo tengo un libro que se llama así, Condición del extraño. El poeta es un ser humano como tú y como cualquiera, pero se le ha dado una especie de don, como diría Lorca, llámale duende, es un don que se le dio al nacer y que luego después eh, pues tienes que valorizarlo, que entender por qué has nacido así. Y eso cuesta mucho, no es ciencia infusa. Si uno tira ese don a cualquier sitio estéril, pues ese don no crece ni nace. O sea, tienes que entender por qué has nacido así. Y para entender por qué has nacido así, tienes que aprender muchísimo, tienes que estudiar muchísimo a los que te han precedido desde milenios. ¿Por qué esa pulsión que nace en ti si no proporciona beneficio ninguno? No proporciona beneficio alguno, proporciona muchísimo trabajo, cansancio a veces, pero no te cambiarías por nadie. Y eso es lo que verdaderamente alienta la verdadera poesía, el arte. Van Gogh no le importó vender un solo cuadro en su vida. Murió sin saber que iba a ser lo que fue. No le importó. Cavafis regalaba sus poemas. No tenían. O sea, los imprimían los amigos. Y mira, Pessoa guardaba los poemas en un baúl. eh, Era poeta y no podía hacer otra cosa porque estaba en su piel, estaba en su interior y también es un legado para el mundo, no es un legado para mí. Yo me voy a morir, pero mi obra va a quedar y va a ser como ese vector que cuando la leas, pues te va a ayudar porque va a alimentar tu espíritu. Y eso es lo que nos mueve, no nos mueve otra cosa. Resumiendo, conceptos que has dicho durante el recital, que ha sido un recital maravilloso. Gracias. Poesía, soledad. Soledad crónica, has dicho. Cósmica. Cósmica, perdona. Yo leo a veces lo que quiero y más. Cósmica. Idealismo, realismo, poesía de la extrañeza, que antes te he preguntado de dónde salía eso. Sí. Has definido después la poesía como una travesía.
algo muy bonito, como un No, no camino. es bonito, tiene de todo. Tiene de todo, sí. Una travesía como el Ulises de la Odisea, como sabemos, pues tiene estrigones, tiene polifemos, tiene circes, tiene sirenas y tiene de todo, que es una travesía, es todo lo que nos sucede a lo largo de la vida. Entonces lo plasmas desde tu interior, pero también es una proyección, mi yo es una proyección del mundo. Yo hablo desde mi interior y desde lo que yo siento, pero es también una proyección del ser humano, porque los seres humanos nos mueven los mismos deseos, las mismas pasiones y los mismos sentimientos. Lo que ocurre es que unos eligen lo peor y otros procuramos conciliar esos mundos. Pero la oscuridad, la sombra y la luz habitan en nosotros, claro. ¿Qué hecho poético, en qué hecho poético viste tu cruce de caminos? Es decir, tu desvío Me desvío. hacia una poesía más tuya, porque siempre escribimos con referencias a alguien, siempre empezamos a sentir teniendo No he referencias a tenido alguien. nunca referentes, nunca. O sea, cuando a mí me suena un poema mío a alguien, va a la papelera. Otra cosa es que a mí me encante leer a los poetas de todos los tiempos. Yo disfruto enormemente, pero no quiero, o sea, me encanta Borges, pero yo no quiero ser Borges. Me encanta, por ejemplo, Rilke, pero yo no quiero ser Rilke, yo quiero ser Ficubero. En el momento que me suena algo, un poema mía, una sola frase, un solo verso, a otro, a un referente, como tú dices, fuera. ¿Y Quiero ser Ficubero. cuál ha sido tu cruce de caminos hacia tu madurez poética? Pues ¿En qué momento? yo supongo que ya de Fragmentos de Exilio ya es un camino que ha seguido su curso. No me arrepiento de ninguno de los libros que he hecho, que he escrito. Quizás quitaría algunos poemas que son de circunstancias, porque alguna vez hemos escrito algún poema de circunstancias, pero mi obra, que no quiero que sea extensa por propia voluntad, no me apetece. Yo podría estar escribiendo libros sin problemas, porque a mí la poesía es consustancial en mí, vive en mí, me habita. O sea, no la habito yo, me habita ella. Y soy así de niña, brota como un manantial siempre. Pero ahí están las bridas y el freno para que lo que es singular no se derrame tanto y el recipiente se contenga. Escuchando tu poesía me he dado cuenta que tienes el pasado, presente y futuro muy concentrado en tus poemas, como una magia que das a la poesía para que tu poesía sea más mágica, más de corazón. Más de profundidad. Entonces, profundidad. Entonces, he mirado en qué se asemejan pasado, presente y futuro y me he encontrado con esto. Pasado está enlazado con la memoria, Mm, presente con la atención mm, y futuro con la expectación, expectativa y todo exactamente. eso. ¿En qué te defines más de estos tres conceptos poéticamente? En memoria, atención, expectativa. Pues mira, yo siempre soy presente, siempre. Yo siempre escribo desde el presente, porque soy presente. Como he explicado antes en la charla, el pasado es engañoso porque siempre o bien lo mitificamos o bien lo demonizamos, o lo mitificamos o lo demonizamos. No hay algo real que el pasado podamos fijarlo. Depende de cómo nos haya ido,
el pasado es de una manera o de otra, o lo edulcoramos, no. El pasado es algo que es la memoria, pero como tú la recreas, no la verdadera. Hay impostura en el pasado. El futuro no lo conocemos, por lo tanto es una abstracción. Yo camino hacia el futuro, como el ángel de Klee, miro para atrás, pero estoy en el presente caminando hacia el futuro. A mí me encanta vivir para el futuro y me encantará que mi poesía no se quede en pasado, que siga hacia el futuro, pero desde el presente. Yo siempre cuando escribo, no escribo desde la memoria, sino desde el presente, recreando esa memoria que ha existido, pero mirada desde los ojos de la niña que fui, de la jovencita que fui, de la persona que fui y de cómo viví yo, que a lo mejor otra persona vivió la misma circunstancia a mi lado y no la vivió así. O sea, siempre es el presente, siempre en presente. Y la extrañeza también. Entiendo de la poesía es forma y contenido. Exacto. Si estás en la forma, ¿cómo llegas al contenido? Y si estás en el contenido, ¿cómo llegas a la forma? Esto es, a mí me cuesta, yo como escritor de poesía me cuesta, pero también pienso que sale de por sí, pero cuando uno se da cuenta de cómo ha llegado al contenido y la forma y cómo lo ha enlazado, de tal manera que sea algo espiritual, Sí. algo sentimental. ¿Cómo llegas tú en tu poesía al contenido uniendo con la forma y la forma uniendo con el contenido? Pues es una pregunta muy interesante de un poeta. Tú me acabas de hacer una pregunta de poeta. Y el poeta, bueno, el contenido y la forma son lo mismo, siempre. Un recipiente contiene el agua. Ujú. El agua, digamos que es el poema, y el recipiente es la forma que contiene ese agua y rezuma ese agua. La forma rezuma ese agua, como un cántaro de barro que rezuma ese agua. Sin forma no hay poema y sin contenido del agua que rezuma no puede hacer forma. Contenido y forma en un poema es lo mismo. Y si contenido y forma Se es lo funden, mismo, sí. se funden. Te he cortado, perdona. No, 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 hombre, córtame todo lo que quieras, que Perdona. aquí es una entrevista viva. Eh, eso intento. ¿Cuándo se debe escribir? ¿Cuándo se debe ¿Cuándo escribir? se debe escribir? Cuando se esté Pues, en estado de gracia. ¿y cómo se sabe que estás en estado de gracia? ¿Cómo te das cuenta tú que tienes las musas Las por musas no ahí? lo sé, pero el interior te dicta que estás en estado de gracia. Hay, si quieres escribir un poema, por ejemplo, un poema, porque un texto narrativo, un texto, pues, de ensayo, lo que sea, puedes hacerlo cuando quieras, pero un poema no. La poesía te habita, vuelvo a repetir. La poesía te posee a ti, no tú posees a la poesía. Fíjate qué juego de palabras. Te posee. Entonces, no te pongas a hacer un poema en frío y digas, mira, me le voy a hacer un poema a la columna. Te sale un poema, por supuesto. Si tú manejas el lenguaje, puedes hacer un poema hasta el susuncorda, que te saldrá un poema perfecto y monísimo. Pero tú sabes que eso es cartón piedra. Lo sabes. Es cartón piedra. Ahora, cuando estás en estado de gracia, que digo yo, que puede ser en estado de efervescencia interior, que es como el recipiente que quiere emerger ese agua y salir de él, de ese interior tuyo, ahí no hay vuelta de hoja. O te pones o se te va. Se Antes, te va, se antes, fue. antes has mencionado la palabra juego varias veces y yo me pregunto, ¿has querido corregir algún poema cuando ya estaba publicado? Muchas veces,
porque soy una perfeccionista imbécil. Pero es Y que luego después, al cabo de los años, lo he vuelto a leer y digo, pero ¿cómo querías tú corregir ese poema? Si ese poema con esa imperfección, la imperfección le da la gracia absoluta. Somos demasiado perfeccionistas, no. sí, La imperfección a veces, fíjate que hay esa forma que es cuando hacen los japoneses que se rompe un cuenco y ellos crean una pieza de mayor valor porque le ponen las láminas de oro para que contenga, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero tiene un nombre. Sí, Kisugi o algo así. Es muy y entonces y crean otro recipiente con ese mismo recipiente. Maravilloso y partido, fragmentado, pero no fragmentado porque está ahí. ¿cómo llegas Eh, a la profundidad de los sentimientos en la poesía? Vamos a desmenuzarte. Desmenuza lo que quiera. ¿Cómo te enfrentas a la hoja en blanco y te desnudas? Muestras tus michelines, Es todo. Ya lo habéis citando a Laura Marinas, que me lo dijo un día, mostrando los michelines. Es algo que se me ha y quedado. las heridas y las cicatrices, bueno, lo habéis visto. O sea, a ver, aunque yo quiera, o sea, yo normalmente no soy nada exhibicionista. O sea que soy muy comedida, pero ese comedimiento es fuego interior en un poema. Así como yo soy en la vida muy serena y muy normal y nada. Sin embargo, en la poesía desnudo absolutamente lo más íntimo que es mi interior. Porque yo no soy de poemas amorosos, ni fogosos, jamás. No me interesa esa poesía de fuego puro. La acepto, a los que lo escriben, los aplaudo, pero yo no sería, soy incapaz de hacer una poesía de fogonazo. Sin embargo, la sensualidad y la profundidad, repito mucho la profundidad porque mi poesía es muy profunda. Bueno, ya lo sabes. Ya me he dado cuenta. Entonces ahí me desnudo. Eso, soy una impúdica, porque me desnudo de interior, que es lo peor, vamos ya a lo máximo. Y en mi poesía se me conoce muy bien, o no se me conoce. Hay un poema que dice, han seguido la sombra que conocen para nunca encontrarte. Hay un poema ahí que pone, han seguido una sombra que conocen para nunca encontrarte, porque nunca me encuentran del todo. En este mundo de mandarismo, de guerra, de crisis existencial, económica Uf, qué y de horror, todos qué los horror. aspectos, Iba a eh, decir una barbaridad, se pero no, está, se ya está, lo olvi- olvidé que no se me está tocaba. olvidando la poesía para hacer poesía, palabrería, palabra vana, la palabra sin sentimientos, sin razón y sin nada. Figuras comunes, figuras abstractas que no tienen ni razón de ser. Mira, Poemas políticos, poemas sociales, pero que no. mira, un gran poeta, un buen poeta, un poeta. Yo estoy hablando de un extraño. Me gustan los extraños porque son unos extraños. Poeta ya puede hacer un poema sentido de lo que quiera, que será un buen poema siempre. Pero uno que no sea poeta y quiera ser poeta porque ha estudiado la poesía, dice esto lo hago yo, hace un panfleto. Es decir, el poeta no elige sus temas, sino sus obsesiones. Y si a ti te obsesiona la paz, puedes hacer un poema sobre la paz, puedes hacer un poema sobre la guerra,
Ha habido poetas enormes que han escrito maravillas sobre guerra y sobre paz y sobre muchas Miguel cosas. Hernández. Exactamente, Miguel Hernández, pues Blas de Otero, hay muchísimos ejemplos y extranjeros muchísimos y otros pues hablan de la naturaleza y hablan como Coleridge, pero hablan, o otros hablan de la soledad de la multitud, como Baudelaire. Mm, Baudelaire habla de la ciudad, de la multitud, pero en esa multitud es que está solo. Sí. ¿Comprendes? O sea, cada poeta que es verdadero tiene sus obsesiones y esas obsesiones las transforma en arte, como cualquier pintor que es verdadero. Ahora, si es un camelo, pues la pintura será un camelo, la poesía, por mucha trascendencia que le quiera dar, será cartón piedra. No existen géneros, o sea, la poesía no tiene género, ni femenino ni masculino. No hay poesía de mujeres y de hombres. Hay poesía. Si una mujer escribe poesía, tú puedes, que es intercambiable, da lo mismo, la puede escribir un hombre. Los poemas que yo he leído de compás de 3x4, podría ser un hombre el que lo escribiera. Es una poesía sin género. A mí no me gustan los géneros. Tampoco el poeta elige sus obsesiones, siempre. Si es bueno, será bueno, sea mujer, sea hombre, o sea, los animales no escriben, claro, pero los animales son pura poesía también. Los miras y te enseñan, claro. En la vida diaria, ¿exageramos de metáforas o las dejamos aparte? Pues hay de todo. Somos muy metafóricos a veces y así nos va, porque y a veces somos de hipérboles y a veces nos quedamos cortos. Pero la Y metáfora, en la poesía escrita se exagera mucho de metáforas. pues yo hablo por mí, yo las metáforas las justas y las necesarias. Puedo ser muy cortante, muy incisiva y muy sintética y puedo metafóricamente crear un mundo que está en mí y forma parte de esa metáfora porque yo misma soy esa metáfora. Mm. Como tú eres también una metáfora. Somos metáfora. Mm. Te defines como una extraña en la Siempre. poesía, extraña universal o la palabra universal. Sí, 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 sí. ¿Me puedes explicar qué significa extraña universal? Pues mira, extraña y universal a ver, universal por mis ideas, porque mis ideas son que no tienen ni barreras ni fronteras, no tiene el mundo, o sea, los seres humanos son buenos, pueden ser perversos, tienen todo las mismas características. Para mí no existen razas, existen seres humanos, ya sean de aquí o sean de Tombuctú. Y si es un poeta que es maravilloso, sea de donde sea, pues para mí es un poeta maravilloso de Camerún, como puede ser un poeta maravilloso de aquí, de Granja de Torrehermosa, da igual. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta, que no escribirías nunca en tus libros? Jamás, Jamás, jamás. jamás. Entrañable, Entrañable. lo odio. ¿Por qué? A mí porque no me gusta. Permíteme, permíteme. Sí, sí, sí. Entrañable lo encuentro de entraña, y entraña, ay, entrañable, entrañable. Poetisa, lo odio. A mí me dicen poetisa y es como si se me cayera todo, vamos, todo encima. Poetisa, me veo con el abanico y mirando para arriba. No, por Dios, me veo decimonónica. No, poetisa no, no. Bueno, Entrañable tampoco. ¿Y qué más? Y otra. Y cuando me dice, tiene usted mucha sensibilidad. Depende de la sensibilidad, como te lo diga. A mí
Me entra una urticaria. A mí también. No, menos mal. Muchas gracias, Efi. A Para ti mí ha siempre. sido un placer. El placer es mío. Sí, me he divertido mucho con vosotros, me ha encantado. Yo he estado como si estuviera en el salón de mi casa, feliz. No sé cómo saldrá esta entrevista porque yo soy muy